La noticia es sobre los pasajes aéreos. Las empresas dedicadas al turismo y a la aviación comercial perderían este año 396 millones de dólares por la aplicación del artículo 66.7 del Código del Consumidor, que permite endosar o cambiar la fecha de cualquier boleto de transporte nacional. Ese artículo fue puesto nuevamente en vigencia por el Tribunal Constitucional después que el Ejecutivo pretendió eliminarlo mediante un decreto de urgencia. Por lo tanto, esta medida lo único que hace es promover la informalidad, la especulación y atenta contra el crecimiento de la actividad turística y especialmente en las provincias. Por su parte, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales, Daniel Ratti, explicó que el 33% de los asientos de un vuelo se venden con tarifas promocionales, pero que estas solo pueden ofrecerse si se garantiza el uso de los vuelos en fechas específicas y por parte de los usuarios que los adquirieron. La industria de aviación comercial es una industria que produce asientos kilómetros, o sea, como una industria que produce automóviles, o sea, vende automóviles, una aerolínea produce asientos kilómetros y eso es lo que vende. Pero en el caso de un automóvil, si no lo vendo hoy día, lo puedo vender mañana y no pasa nada. En el caso de un asiento de avión, si lo vendí hoy día y me cancelan la venta, ese asiento de avión se perdió. Los gremios afectados anunciaron que evaluarán las medidas legales necesarias para evitar que el artículo 66.7 del Código de Consumo entre en vigencia. Queda claro que desplazar los pasajes en el tiempo, sin saber en qué fechas, hace imposible guardar las rebajas porque no vas a saber qué aviones están vacíos y qué aviones están llenos. Lo que no queda claro es lo del 12 en las fechas indicadas, es decir, si en tal día y en tal hora tú tienes que viajar y lo endosas, ¿cómo afecta eso a las compañías? ¿Por qué? Porque se dice que eso lo que haría es regular y corregir la sobreventa que existe. Porque al final, si tú llegas una hora antes o menos, lo que hacen es ese pasaje se elimina y a alguien se le traslada. Es decir, todos lo conocemos sobreventa. Lo que se señala ahora es que el endose lo que haría es afectar eso y sobre eso nadie habla. Por lo pronto, las cifras que se señalan en relación a la primera medida, el desplazamiento en los tiempos y no permitirles planificar en relación a este tema, serían 400 millones de pérdida y 2 millones de personas afectadas. Recordemos que el año pasado han sido 5 millones de pasajeros trasladándose en el país internamente y más de la mitad con pasajes económicos. Pero de esto vamos a tener una segunda entrevista después de Carlos Giesecke con el señor Julián Palacín, así que espérense que está cargada el día. Más bien de Lima, don Julián, gracias por estar aquí. ¿Cómo resolvemos? Ya el Tribunal Constitucional tomó cartas en este asunto, pero ¿cómo se soluciona de aquí hacia adelante, don Julián, este problema? Bueno, la solución la ha dado el Tribunal Constitucional. Es una sentencia histórica que defiende los derechos de los consumidores peruanos frente al abuso y a la ilegalidad de un decreto de urgencia dado por el Poder Ejecutivo, quien sabe que no se puede modificar una ley, el Código de Consumo, a través de un decreto de urgencia. O sea, ¿usted piensa que el contenido que tiene el Código de Consumo, que ya no se va a modificar, no afecta a las líneas aéreas? No las afecta. ¿Por qué? Lo que pasa es que las líneas aéreas, en el Perú estamos acostumbrados a que una o dos líneas aéreas que no son peruanas, que tienen mayoritariamente capital extranjero, ejerzan un cuasi monopolio de nuestros derechos de tráfico a nivel internacional y de nuestras rutas nacionales. Y creen que esto es un feudo, que ellos la pueden dominar y manejar como quieren en perjuicio del consumidor. Pero nos están diciendo que las pérdidas son 400 millones de dólares este año y 2 millones de pasajeros afectados. Por favor, ¿de qué pérdidas van a hablar líneas aéreas que durante años han ganado miles de millones de dólares en el Perú, no han invertido un centavo, que no tienen aeronaves de matrícula peruana, ¿no? Y que realmente hacen lo que quieren en el mercado? Yo creo que en el Perú la ley se respeta. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional defiende los intereses de 10 millones de personas. Porque además nadie habla de la sobreventa o del overbooking. Y nadie habla del abuso que cometen quienes dominan el mercado cuasi monopólicamente en perjuicio de 10 millones de pasajeros. Sí tenemos derecho a endosar pasajes, sí tenemos derecho a transferir pasajes y a postergar pasajes. No hay razones jurídicas, económicas
ni técnicas que yo haya escuchado que me puedan convencer con los argumentos que han salido acá un gremio, la Cámara Nacional de Turismo, que representa un poco las líneas aéreas y demás, que me pueda convencer. Un solo tema, don Julián, es, por ejemplo, te dicen el modificar las fechas y no poder planificar qué aviones van a estar llenos y cuáles vacíos, imposibilitan ofertar tarifas más bajas. Bueno, yo soy autor del proyecto de la ley de la línea aérea de bandera del grupo nacionalista en el Congreso de la República, y presenté el proyecto porque precisamente en el Perú, primero no tenemos línea aérea de bandera y se está trabajando un proyecto para traer la experiencia de la Ryanair al Perú. La Ryanair cobra tarifas 4 o 5 o 6 veces más barata que LAN o que TACA, y es una línea segura, eficiente, y económica y rentable. Lo que pasa es que en el Perú, y usted o yo, en determinadas épocas del año, por un pasaje a Cusco vamos a pagar una tarifa aérea más cara que ir a Miami. Es un cuento lo de las tarifas económicas. Las tarifas deberían ser económicas si hubiéramos tenido una aeropolítica implementada por los sucesivos ministros de Transportes al servicio del pueblo, al servicio de las grandes mayorías, fijando reglas claras de mercado, porque si realmente quisiéramos hablar de tarifas económicas, a Cusco no debería costar más de $60 ida y $60 vuelto, y a veces nos cobran 300, 400, 500 dólares. ¿Y en qué otros países existen líneas de bandera nacionales? Todos los países son líneas aéreas de bandera o líneas aéreas designadas, y el público tiene que saber que Chile tiene como línea aérea designada la LAN Airlines. Y le cuento algo porque es interesante. Este gobierno, el Ministerio de Transportes, en el 2007, y ahora lo acaba de revalidar, negoció el convenio aéreo con Chile. Sin reciprocidad, le regalamos en quintas libertades al mercado norteamericano, que son cientos de millones de dólares, a cambio de visitar pingüinos en el Polo Sur. ¿Sabe qué hizo Chile? Chile licitó las rutas que le regaló el Perú y le cobró cientos de millones de dólares a LAN Airlines. Investiguen en internet. ¿Qué significa? Que negociamos contra los intereses nacionales. Tenemos un mercado cuasi monopólico en donde el pasajero no tiene derecho. Bueno, el congresista Johnny Lescano y 33 congresistas presentaron una demanda al Tribunal Constitucional. Un tribunal constitucional que está compuesto por magistrados nombrados por este Congreso. Y les dio la razón. Le enmendó la plana al Poder Ejecutivo en el inconstitucional decreto de urgencia que modificaba el Código de Consumo. Creo que las líneas aéreas, y espero que así sea después del 28 de julio, tendrán que empezarse a acostumbrar que en el Perú hay un orden jurídico, se respetan nuestras autoridades, se respeta nuestra Constitución, se respeta la sentencia del Tribunal Constitucional, y está bien que puedan tener utilidades como las tienen en el espacio aéreo, pero que también se acuerden que hay que respetar y proteger a los 10 millones de pasajeros que les adquieren los billetes de pasaje y que tienen derecho a endosar, transferir y postergar sus vuelos. Gracias por el interés común, don Julián. Ha sido don Julián Paracín con declaraciones controvertidas, y más bien ahora tenemos